¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, les aclaro que el viernes pasado no salió la clase porque tuvimos problemas técnicos. Así que vamos a volver a hacer lo que ya hicimos el viernes pasado para que ustedes tengan todo el material completo. Peor. Pero siempre las segundas partes son peores que las primeras, así que no sé cómo va a salir. Bueno, en primer lugar, les cuento, vamos a seguir con el tema de hornos que Peter está tratando. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas para ordenar el trabajo y que ustedes tengan bien claro algunos conceptos sobre los hornos. Ahora les quiero mostrar materiales. Acá tenemos un montón de láminas de acero que ustedes pueden usar para pulir las piezas, para tallar, para hacer texturas. Son muy lindas porque además son flexibles. Entonces este material no se marca, no se dobla, no se arruga y después se usan con mucha comodidad. Tenemos devastadores de todo tipo que sirven mucho para el trabajo en el torno, para escultura, también usamos muchos devastadores. Tenemos estas peritas que son muy lindas para pintar, sobre todo en cuerda seca, que vienen con los punteros de diferentes grosores. Hay punteros de todo tipo de grosor para que ustedes puedan hacer una línea más gruesa o más finita. Vienen con un embudito para cargar y vienen con unas agujitas para limpiar cuando se tapa. Tenemos las peritas estas, pinceles, bueno, hay materiales y esto todo se los estoy mostrando porque se vende en el rincondelceramista.com. Ustedes entran a rincondelceramista.com y tienen acceso a ingobes, pigmentos, óxidos de todo tipo, esmaltes, arcilla, bueno, hay de todo un poco y herramientas. Así que entren a Rincón del Ceramista y ahí van a poder ver todo lo que hay para comprar. Bueno, y a muy buenos precios, que es algo que no hay que dejar de tener en cuenta. Ahora vamos a hacer un ping-pong de preguntas. Bueno, terminó la tanda. Terminó la tanda. Ahora vienen las preguntas de Peter. Pero no estudié para esto. No, si no estudió, entonces no, ya empezamos mal. Bueno, pregunta número 1. Algo a favor y algo en contra del horno eléctrico. Bueno, el horno eléctrico es el horno más extendido a nivel de ceramistas, digamos, amateur y no tan amateur de toda la región. Puntos a favor: se pueden hacer hornos muy chicos, se pueden hacer hornos muy grandes, y como no tienen que recambiar la atmósfera porque no tienen tiraje como los hornos de combustible, son muy económicos en comparación de los hornos de combustible. Quiere decir que, y con los controles electrónicos, es mucho más fácil controlar un horno eléctrico que un horno de combustible. En general, es la primera opción cuando uno empieza, realmente son hornos eléctricos. Y económicamente son los que convienen más. Claro, en cuanto a consumo es muy inferior a cualquier otro horno por los hornos modernos, ¿no? Los que están hechos. Y desde el punto de vista de la contaminación ambiental. Y bueno, si evitas quemar un monte cada vez que vas a hornear algo a baja temperatura, ayuda. ¿Y en contra? ¿Qué tienen en contra los hornos eléctricos? Bueno, los hornos eléctricos no puedes usar atmósferas reductoras porque ataca las resistencias y se quema. Se puede usar por un rato. Hay una manera que aprendí a hacerlo, que cuando uno tiene la etapa reductora, cierra el horno y le echa por la mirilla, le echa unas bolitas de naftalina. No se los recomiendo porque le termina todo el taller lleno de la araña de naftalina después. Pero teóricamente es una manera de hacerlo. No lo recomiendo. Mirá la pose de este gordo indecente. Sí. Che, Ya. comportate, que te están mirando. Bueno, dale. Segunda, algo a favor y algo en contra del horno de gas. El horno de gas tiene la ventaja que cuando tú tienes un horno eléctrico tenés que negociar con la gente que te provee la energía una entrada suficientemente grande, una instalación eléctrica que es cara generalmente, y generalmente necesitas a alguien que te firme los papeles porque es parte de la normativa en todos los países. El horno de gas tiene la ventaja que
como la capacidad calorífica por kilo de gas es enorme, digamos, por un número, 8 o 10 kilowatts por kilo. Si tienes una garrafa de 13 kilos, le puedes bombear para dentro de un horno una cantidad enorme de potencia en poco tiempo. Que sí, puedes tener hornos. No son eficientes, quiere decir que más de la mitad de la energía se pierde por la chimenea. Pero para un horno de raku es una buena opción. Y bueno, podés hacer atmósferas reductoras, ahí sí. ahí sí puedes hacer, siempre con gas o con otros combustibles, no necesariamente gas. Yo he tenido quemadores en horno con quemadores de gasoil, andan muy bien. He tenido también quemadores de fuel oil y fuel oil pesado, pero tuve un maestro que me enseñó eso, que quemaba el fuel más asqueroso que podías comprar, lo ponía en tanques elevados, le ponía una canaleta abajo que le abría una llave para que tuviera un poquito del fuel adentro, lo prendía a fuego para calentar el tanque. Una normalidad, pero funcionaba. Eso lo mandaba después a una cisterna de baño. De la cisterna de baño lo mandaba a unos quemadores que Qué complicado, por favor. para digamos, gasificar o dispersar el combustible, usaba vapor y lo sacaba del mismo horno. Era un genio el tipo, pero realmente tenía que estar él ahí para prenderlo porque nadie sabía prender sus hornos. Otra cosa es que hay que tener previsto varias garrafas porque no puedes quedarte... Si están operando con gas licuado de petróleo, supergas, o no sé cómo lo llaman en sus países, el tema es que el gas, a pasar de estado líquido a estado gaseoso, consume una cantidad de energía. Entonces ustedes notan que las garrafas se enfrían, se escarchan, se llenan de hielo, sudan y llega un momento que ya no se evapora más gas adentro. Generalmente se soluciona el problema teniendo varias garrafas. No que necesitemos todo el gas que hay ahí, pero para que el calor que entra de afuera garantice un flujo de gas adecuado. Cambiamos de tema. ¿Qué pasa con el horno a leña? Lo mismo, algo a favor y algo en contra. A favor, que es lo que ha usado gente por muchas generaciones antes que inventaron otras cosas. Es una posibilidad, pero generalmente la horneada es de baja temperatura, a menos que sean hornos muy complejos, muy grandes y operados prácticamente por un pueblo entero. Una horneada muy larga. Larga, sí. Son clásicos los hornos japoneses y chinos en la ladera de una montaña. Pero es un evento que el día que lo prenden está el maestro que dirige la quema y hay 50 personas atendiendo el horno, alimentándolo de leña y se queman un bosque cada vez que lo prenden. No es fácil de usar tampoco. No necesariamente esos hornos son de baja temperatura, llegan a alta temperatura. No, pueden llegar a alta temperatura, pero durante muchísimas horas. Sí, estamos hablando de días. Días. De proceso. Bueno, muy bien. Otros combustibles. Bueno, Hablaste recién cualquier cosa que quema sí. sirve. Yo he usado el líquido de sentina de los barcos, que es una mezcla de lubricantes, fuel y otras cosas, sin ningún tipo de inconveniente. Hay que llevarlo a la viscosidad adecuada, o calentándolo o agregándole otro combustible más liviano para poderlo quemar. Pero funciona. Ahora, a los nucleares no he entrado todavía. Bueno, ahora, ¿por qué elegiríamos hacer un horno cilíndrico o un horno tamaño ladera? Bueno, los prismáticos, digamos, los que tienen puerta de ladera, son muy populares en estos países. No así en el norte. En el norte les gustan más los redondos, que ocupan en el fondo menos lugar, porque no es un mueble, es algo que lo empuja de un lado para otro. Con ruedas. Con ruedas, y lo pueden hacer por aros que cambian el tamaño, especialmente para esculturas. El tema es que, por lo que he visto, los hornos del norte, en general no hacen énfasis en el ahorro de energía. Vienen con aislaciones menores, pero potencias mucho más altas. Lo cual, lógicamente, si perdés porque sale de energía más rápido, te queda más potencia. Tiene menos aislación. En teoría, un horno redondo o, digamos, cilíndrico es más eficiente que un horno de heladera. Por dos razones. Una, tiene menos área por la cual puede perder calor. Por eso las latas de conserva son redondas y no cuadradas. Es decir, lleva menos chapas en una lata de conserva redonda que una. Bueno, sí, es más fácil también de hacer. Por eso, si ven una lata de conservas, el tamaño que hay entre el diámetro y la altura es casi igual en todas las latas. Y esa es la cantidad mínima de chapa que hace falta para hacer una lata.
Si haces un horno con esas dimensiones, es un horno óptimo desde el punto de vista cilíndrico. No lo inventé Pero yo. desde el punto de vista del ceramista, para el producto final, ¿es lo mismo? No. El horno redondo tiene el problema que tenés que estar bien de la espalda porque tienes que agacharte Bueno. para meter las cosas. Sí, El otro, trabajás. Claro, a mí me gusta mucho más el horno prismático. Bueno, Me gusta mucho más, me pero resulta más cómodo. no has usado casi los otros. Sí, tenía uno de un horno de alta que era circular, pero esa cosa de estar poniendo en capas desde abajo no me resultaba cómodo. Es complicado. Hay otro tipo de hornos que son prismáticos, pero no hemos tomado en cuenta, que son los hornos que tienen vagonetas. Claro. Son maravillosos. Que lo puedes hacer con una sola puerta o con una puerta a cada punta. Y hay un riel y entonces entra una vagoneta que tiene una junta que se lo Que sella. cierra todo. Y tiene la ventaja que cuando la carga está a una temperatura que ya sabes que no se te rompe la pieza, la puedes sacar y ya meter el Ya siguiente, metés la siguiente. que está cargada, y lo cargas con toda la parsimonia del mundo y es fácil caminar alrededor de una vagoneta cargando la vagoneta. Otra, tipos de controles. ¿Cómo controlamos la temperatura dentro de un horno? Bueno, yo cuando era joven te venían tablas de colores impresas, que me imagino que la precisión que tenían era bastante mala. Y supuestamente miraba por el agujero y si el color coincidía con lo que vos tenías. A más temperatura, más blanco. Sí, empieza a haber un poco de luz, más o menos a los 500 grados, es un color rojo. De ahí sigue incrementándose. Cuando llegas a los 1200 grados, es una luz bastante insoportable de verla si lo miras. Empiezas a dudar qué estás viendo, porque realmente lo que estamos viendo es la energía que está saliendo del horno. Porque el tema es así, los hornos transmiten hasta cierta temperatura todo el calor por convección del aire. De ahí en adelante tenemos una sopa de radiación adentro y el efecto es muy interesante, quiere decir que un horno lo destapas y tenés una pared a 5 metros y ves la luz que se está reflejando en la pared. Bueno, eso es muy impreciso. No, es muy impreciso, sí. De ahí, ¿cuál es el paso siguiente? El primer paso que funcionaba en todos lados eran los conos. Se han usado muchos conos que tienen la ventaja que miden dos cosas, no solo la temperatura final, sino que realmente miden el trabajo térmico. Es decir, que si uno quiere obtener el mismo resultado en una pieza u otra, no es tan importante si llegó a tal temperatura, en tanto. No, es necesario que la curva coincidan, que si el cono va a caer cuando está hecho su trabajo térmico. Entonces por eso lo llaman cono 5, cono 4, lo que sea, que corresponde. Tú puedes llegar a ese cono de distintas maneras. Si vas más rápido tenés que ir a más temperatura, si vas más despacio puedes ir a menos temperatura, pero es el mismo resultado. Ahora, ¿se siguen usando? Sí, yo estoy en la fábrica de Orton en Estados Unidos y era impresionante la cantidad que fabricaban. Y evidentemente alguien nos compra. ¿Y por qué? Explicarles por qué. Porque hay no solo para ver a qué temperatura llega el horno, sino que cuando uno tiene un horno nuevo, de repente quiere saber si es parejo en toda su carga. También para saber si te miente el control. A veces puede pasar. No es tan así. Hay otras maneras de certificar los controles. Los conos son muy útiles, son muy caros y se usan en forma excepcional para certificar que la carga de un horno grande es adecuada. Bueno, ¿y los controles que tenemos ahora? Bueno, empezamos primero hace muchos años con las termocuplas con un galvanómetro que nos indicaba cuántos milivolts había en la punta. Seguramente lo han visto. Sí, los relojitos. Un relojito con una agujita que va marcando la temperatura. Eso tiene el problema que a menos que fueran muy avanzados, no cortaban la corriente del horno. No cortaban. Entonces tenías que levantarte de noche y mirarlo hasta que llegara. Y quedarte sentado delante del horno hasta que llegue a la temperatura. ¿Quién que tenga nuestra edad no haya pasado por eso? No sé. Porque todo el mundo nos hemos parado a cuidar hornos. Y a veces se nos pasa también. A mí se me pasó. Bueno, vos, a mí no. Una vez me quedé dormida. Y cuando fui a mirar, no cortaba, era una agujita de esta. Me quedé dormida en un sillón esperando que llegara la temperatura. Y cuando me desperté fui corriendo y
Era tarde. Bueno, yo lo que... Las piezas se mi deshicieron. experiencia no eran piezas artísticas. Yo estuve haciendo crisoles para las minas de oro, para el laboratorio de las minas, y todos los días del año se horneaba una carga. Pero no tenía controles electrónicos como hay ahora. Entonces, yo sabía que el horno iba a llegar más o menos a las 3 de la mañana, la temperatura, 2:30, estaba al lado del horno esperando. Cuando llegaba, cortaba, abría las ventilas del horno para que se enfriara lo más rápido posible. Y cuando llegaba a 500 grados, lo descargaba a mano. Y después cargaba la carga de piezas que estaban secas, que se hicieron en el día, y se largaba de vuelta en ciclo de 24 horas en esa época. Realmente me hubiera hecho la vida mucho más sencilla, un control. Un control de los de ahora. ¿Y los de ahora qué hacen? Bueno, depende. Pero los que tú estás haciendo. Bueno, a mí lo único que le falta es hablar, es servir café. Puedo, digamos, la necesidad apareció de varios lados. Una, que fui a surtirme de los controles habituales que usaba y solo tenían dos, entonces, bueno, ¿y qué precio? Y me lo duplicaron y me explicaron que era un problema, como de costumbre, era porque la pandemia, no sé qué pasó, y que la guerra en Ucrania, y no sé, la luna estaría en oposición. Y como yo ya había fabricado todos los controles de relojes que se habían hecho por años, fabricamos controles electrónicos muy complejos para un horno muy grande que hicimos, una metalúrgica, que trajimos los kits de Alemania. Dije, no, gracias señores, voy a hacer lo mismo. Entonces me informé un poquito qué quería la gente que usaba un control. Primero, no quieren apretar botones para programar cosas, nadie quiere programar. La prueba está que tenemos uno de esos programables acá y Mercedes dice, no aprenderme el horno. Sí, para mí es una pesadilla, yo no sé hacer eso y necesito uno que me simplifique todo. Aprieto un botón y tengo el programa que yo quiero. Es como una lavadora. La lavadora se entiende todo el mundo con ella, con el control del horno no. Claro. Entonces hicimos un control de lavadora para hornos. No es de lavadora. Bueno, más o menos. Tiene un display. Pero sí, aclara porque si no van a entender que es un control de lavadora. Lo que quiere decir que tiene una pantalla que es de 20 caracteres por 4 líneas, que te dice qué programa es, qué hace, qué temperatura final, cuánto tiempo tarda. Entonces puedes tener una batería de programas y olvídate de programar, porque tenés un programa adecuado para cada uno. Y además te va diciendo en qué etapa del proceso está. Claro. Es muy interesante. Lógicamente, solo hace un año y pico que lo estamos haciendo, hemos hecho una cantidad, están muy bien probados, andan muy bien. Ahora estamos intentando hacer un nuevo avance en los controles, eso que será para la próxima partida que salga, que uno pueda exportarlo. Para exportarlo, tenemos que poder actualizar los controladores en el futuro si tenemos programas mejores para operarlos. Bueno, y ahora la última. Para. Ah, dale. Bueno, esos controles van a tener un servicio de que se les puede mandar por internet las paquetes de programas nuevos si quieren para usos específicos, vidrio, cerámica, metalurgia, lo que sea. Como sabe que la gente no tenga que trabajar y podemos apoyarnos en la historia de lo que ya tenemos hecho y funciona. No, además hay una cosa, y es que cada ceramista tiene sus manías. Entonces te va a decir, pero yo quiero que suba a tal velocidad, que haga una rampa a tal altura, que acá pare, todo eso se puede programar. Tengo una cantidad de programas todo que están hechos con nombre propio porque me pidieron cosas raras. Bueno, claro, claro, cada uno... uno... eso no quiere decir que cada uno no se puede programar su propio programa. Pero en general, si pueden llamarme a mí que lo haga yo, prefieren. Bueno, la última. Diferencias entre un horno de alta y un horno de baja. Uy, Dios. Yo tengo serios problemas con esto. No porque no se puedan hacer, porque el horno ese que les comenté que le prendía y cargaba todos los días de noche, era un horno de alta. Pero hay un problema, por lo menos en Uruguay. Es muy difícil conseguir materiales que realmente sean consistentes para uso en la casa. Tengo este horno que tengo ahí, que es de prueba, es de alta. No hay problema en hacer horno de alta. El problema es que un horno de alta es más caro que un horno normal. Entonces, la vez pasada que llegamos me ocurrió una similitud. Cuando la gente va y compra una Ferrari que llega, no sé, a 250, 300 kilómetros por hora, está bárbaro.
Pero ¿dónde lo van a hacer correr? No hay con qué. Con los hornos de alta pasa un poco lo mismo. Hay pocas cosas que no puedas obtener con un horno de baja, sí cambiar los ciclos y cambiar los programas de control. Entonces se vuelve un poco innecesario y superfluo y perdemos mucho más energía y mucho más caro la horneada, llegando a temperaturas más altas si estamos en esas condiciones. Así que si alguien se puede arreglar con un horno normal, bienvenido. Si quiere un horno de alta, se lo hago, no tengo problema. Pero es un horno más caro, es más caro de operar y generalmente constan una serie de materiales exóticos que hay que conseguirlos en otro lado y se vuelve complicado. Es decir, se vuelve complicado inclusive para el mantenimiento futuro. En fin. Por hoy, Estoy enojado con los hornos de alta. por hoy terminamos. Solo queda recordarles que tenemos abiertas las inscripciones en los 2 talleres, acá en Montevideo, en Cerro Largo y Minas, y en Ciudad de la Costa, en Lago Mar precisamente, en la calle Eladio Dieste. Los esperamos en cualquiera de los 2 talleres con todos estos temas que venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo y bueno, bienvenidos. El taller nuevo que tenés en Lago Mar la tiene muy feliz a Marcela. Me tiene contenta. Tiene una cantidad de gente que es del pasado, que la conocía, que le gusta más ir ahí. Y mucha gente nueva. Mucha gente nueva acá también. Con entusiasmo. Sí. A mí me gusta renovar porque la gente nueva trae nuevas ideas también. Y nuevas necesidades. También. Bueno, saben que vamos a hacer una exposición en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el local de la calle Colonia y Eduardo Acevedo. Y se va a inaugurar el 7 de agosto. Así que después les voy a pasar más información. Es una exposición de todos los alumnos del taller. Va a haber unas 60, 70 piezas y va a estar bien interesante. Después les voy a pasar bien detallada la información. Las piezas que he visto hasta ahora son muy interesantes. Hay cosas muy Quiere interesantes. decir que es una cruza entre fantasía y muy lindo. Y salimos de lo que es la cerámica convencional. No le decimos el nombre porque todavía no estamos discutiendo. Yo creo que sé cuál es. Sí, pero bueno. Hay mucha pieza muy interesante y salimos de la cosa que ya están acostumbrados a ver y que ya saben de memoria. Sí, es algo bien distinto. No son cacharros, imitación No. de alguien que los haya hecho. Son, digamos, criaturas, algunas imaginarias y otras no. Sí. Muy interesante. Bueno, amigos, nos vemos el viernes que viene. Que pasen muy bien. No, esto es del viernes pasado.